¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, nuevamente en otro episodio de Conversando con Rafael. Esta vez nos acompaña un colega, amigo, el doctor Juan Carlos Pinto Escobedo. Juan Carlos, muchas gracias por tu presencia aquí. Él es abogado de la Universidad Católica, especialista en temas de arbitraje, con estudios en el extranjero y con bastante experiencia en esta materia, no solo como árbitro, sino también como adjudicador y miembro de DAPS. Y entonces quería compartir con todos ustedes esta casuística que es tan importante. Juan Carlos, ¿cómo estás? Un gusto y agradecerte tu presencia aquí en el podcast Conversando con Rafael. No, gracias a ti, Rafael, es un placer estar acá en AIT y tener esta charla tan amena que la hemos tenido en otras oportunidades, en los eventos académicos en los cuales hemos coincidido a lo largo del país, y que no me da más que un mayor gusto estar aquí para ahora compartirlo en tu canal. Buenísimo, gracias, Juan Carlos. Juan Carlos, estamos en este momento con un pancito calientito, que es la nueva autógrafa de la Ley General de Contratación Pública. Y quiero aprovechar, eres el primer invitado luego de esa publicación de la autógrafa que tengo, y quisiera darle algunos pincelazos a nuestros oyentes. Dime, vayamos, como se dice, a la vena, con algunos temas puntuales. Desde el punto de vista de las instituciones arbitrales, ¿qué novedades nos trae esta autógrafa? Bueno, la ley de contrataciones viene siendo históricamente una norma que ha venido constantemente modificándose desde el inicio, desde el primer tubo. Las instituciones arbitrales actualmente venían teniendo un gran problema en torno a esta proliferación de nuevos centros arbitrales que indiscriminadamente, y no quiero generalizar y con ello ofender a ninguna, pero venían algunas otorgando algunas medidas cautelares en arbitraje de emergencia que tenían y todavía tienen cierta crítica, que justamente carecían de un control por parte del Estado. Entonces el Estado, como el principal afectado que sufría estas medidas, y con ello no quiero decir que las que merecían ser otorgadas en los centros que ya normalmente conocemos como serios, pues que estas fuesen inadecuadas, en todo el resto estaban bastante preocupados, y creo que esa es la respuesta. Las instituciones arbitrales ahora van a tener un registro que ya en el 2019 se anunciaba con una directiva que nunca salió a la luz, cuando estábamos en la época presencial, y que ahora aterriza justo en no solo una norma, sino un par de artículos muy interesantes de la nueva ley. Van a ser no solamente necesario que cumplan los requisitos para inscribirse, hay varios referidos a tiempo de experiencia, referidos también a normas de certificación, temas de anticorrupción, por ejemplo, y va a haber una diferenciación, ¿no? Por complejidad o cuantía, como quieran verlo. La norma lo establece claramente para que sean inscritas, y solo las que están inscritas en este registro van a poder brindar el servicio de administración de arbitraje, yendo propiamente al tema arbitral, ¿no? Ok. Coincido contigo en que siempre justos pagan por pecadores. El indebido uso del arbitraje ha traído un desgaste de esta institución. También coincido contigo en el tema de las famosas medidas cautelares de los árbitros de emergencia, ¿okay? Y ahí no solo estamos hablando de los centros, sino también de los árbitros. ¿Qué novedades nos trae la norma sobre el famoso Registro Nacional de Árbitros? Bueno, el RNA desaparece. Un tema que ha generado bastante discusión. Muchos creían, yo me encontraba dentro de ellos, que tanto como las instituciones arbitrales del sector privado tenían sus propios requisitos para definir qué árbitros pertenecían a su lista y que brindaban el servicio de administración de justicia, el Estado para su materia tenía toda la legitimidad para establecer
un listado y verificar justamente, no confiando del todo en el sector privado, porque cada quien puede tener de algún modo filtros diferentes. Ahora, la norma lo que establece es una confianza absoluta en el sector privado y en el listado de árbitros de las instituciones que van a ser finalmente supervisadas. Entonces, este RNA, del cual todos hemos padecido el calvario de pasar examen tras examen, entrevista tras entrevista, para tener el registro, va a desaparecer. Bueno, particularmente los árbitros que no formen parte de los listados de las instituciones arbitrales acreditadas pueden también ser nombrados como árbitros siempre que pasen por el servicio de confirmación. ¿Qué es el servicio de confirmación? Bueno, el supuesto de confirmación. Tanto las cámaras de comercio a nivel nacional como el Centro de Arbitraje de la Universidad Católica, Colegio de Ingenieros, AmCham, la gran mayoría de centros arbitrales permiten que las partes puedan nombrar a sus árbitros, aunque no estén en la lista, y el árbitro que no se encuentra en la lista pasa a una sesión del Consejo de la Corte de Arbitraje de la institución arbitral para que ellos debatan si es que este árbitro puede ser confirmado. En tanto no es en mi lista, tengo que analizar quién es para darle la confianza de decir, ok, puedes arbitrar aquí. Eso no supone que ya pertenece a la lista o se adscribe, ¿no? Simplemente es para el caso específico. Entonces, eso genera un equilibrio, digamos, saludable. Lo que sí es que todas las controversias con el Estado van a ser casi en su totalidad institucionales. Solamente van a ser ad hoc, si no me equivoco, las menores a 100 UITs. 100 UITs. Juan Carlos, a ver, en distintos espacios donde me ha tocado tratar el tema del arbitraje, yo no estoy en ese mundo, yo estoy del otro lado, dentro del proceso de contratación con el Estado, yo estoy más del lado financiero, como tú lo sabes. Corrección, 10 UITs. Ok. 10 UITs. Ajá. Y te decía de que para mí, es una opinión muy personal, ¿okay? Yo que miro de lejos y que escucho a mis clientes contratistas, el arbitraje se ha desgastado, el arbitraje sigue siendo necropsia, es decir, ya se habla de qué murió la obra y quién tiene la culpa, y me da la impresión, Juan Carlos, y ahí viene la pregunta, que con esta nueva herramienta de la JRD en materia de contratación con el Estado, o DAPS en contratación privada en los NEC, le va a quitar el sitial al arbitraje que lo había ganado y que venía manteniendo como institución de solución de controversias, con los impactos negativos que te he mencionado, producto de un desgaste. Pero aparece esta nueva herramienta que no es tan nueva, que ya está hace 5 años, que se ha venido utilizando, pero la veo con una fuerza y que se va a utilizar desde el inicio de la obra, ¿ok? Pero casi como que tiene facultades decisorias, ¿ok? ¿Tú qué piensas? ¿La JRD del DAP le dará la estocada final al arbitraje? ¿Siempre existirá el arbitraje? Yo creo que son mecanismos de solución de controversias que coexisten, y creo que van a coexistir, porque uno es básicamente preventivo. De hecho, la controversia se llama desaveniencia todavía en esta etapa, en donde la JRD o el DAP acompaña la ejecución contractual para conjuntamente con las partes encontrar una solución, y en tanto esta no pueda ser hallada dentro de las asistencias informales y las herramientas que la JRD y los DAPs tienen para solucionar las desavenencias de las partes, estos obviamente deciden, pero su naturaleza viene siendo siempre contractual, previo a calificar algo como una controversia exactamente. Entonces, cuando culmina la obra, cuando esta se entrega, las partes tienen la posibilidad de llevar a arbitraje, por eso digo que coexisten, la totalidad de los puntos decididos por la JRD o el DAP, sobre los cuales no poseen su anuencia. Ahora, no te equivoques. Permíteme una interrupción, porque nos vamos a la primera pausa y esta pregunta tiene todavía para varios minutos más.
Juan Carlos, me decías que tú piensas que van a coexistir ambas herramientas, ambas instituciones, pero quisiera que, digamos, abundes un poco más al respecto. En off me decías, creo que sí le está quitando terreno. Profundízame un poquito más eso. Claro, comúnmente las controversias que se suscitaban durante la ejecución de las obras eran llevadas a arbitraje porque tenían ciertos plazos para controvertirse. Las ampliaciones de plazo, que son muy frecuentes en las obras, incluso temas relacionados con aspectos técnicos adicionales, eran objeto de controversia y que se tenían que llevar a arbitraje. Esto obviamente obligaba a que la obra sufra una especie de paréntesis mientras el arbitraje avanzaba. En algunos casos la obra continuaba, pero la decisión que el tribunal terminaba sacando a veces para implementarse en la obra que estaba por culminarse o que había esperado su tiempo a que el arbitraje acabe, pues generaba una especie de parálisis, ¿no? De paralización. La JRD y los DAPs hacen que el arbitraje espere su momento mientras la obra concluye. Entonces, lo que sí es que las controversias que antes comúnmente se llevan a arbitraje durante la ejecución de obras, ahora es competencia de JRD y los DAP, y finalmente hay un solo arbitraje por cada. Entonces, claro, le va a quitar cantidad de controversias al arbitraje, que van a ser resueltas por un tribunal arbitral nada más al final. Yo quería comentar lo que nos señalaba es esto de desgastado. Es cierto, nuestro contexto y el latinoamericano per se, por temas de corrupción y demás, ha venido quitándole confianza en la institución, pero no nos olvidemos que el arbitraje es el mecanismo más civilizado mundialmente para resolver controversias. Todos los poderes judiciales, no solamente el nuestro, tienen diversas características, falencias, que hacen que el mundo escoja el arbitraje como mecanismo idóneo para solucionar sus controversias, todos los civilizados al menos. Entonces, claro, algunos por estrategia pondrán en sus cláusulas ir a las cortes, ¿no? Pero yo no creo equivocada la decisión de mantener como obligatoria la decisión de arbitrar las controversias con el Estado, porque finalmente en contraposición tenemos un poder judicial que no necesariamente, y no voy a ser calificador de alguna cualidad positiva o negativa del PJ, pero cierto es que por especialidad los jueces no necesariamente conocen temas técnicos, yendo al tema de obras básicamente, ¿no? Pero los hay de diversos tipos, los hay de energía, los hay de electricidad, los hay de diversas materias, también seguros, ¿no? Entre otras. Entonces, sí está desgastado, pero sigue siendo el mecanismo de solución de controversias por excelencia. Ahora coexiste con dos figuras muy acertadas, que son la JRD y los DAP, que la norma mismo contempla también como un supuesto, que es esto de la contratación internacional, ¿no? Que justamente es excluido del supuesto de aplicación de la ley de contrataciones, porque también se le da cabida a los mecanismos de solución de controversias que contemplan estos contratos estandarizados de ingeniería y construcción, que básicamente son el DAB para los NEC y los FIDIC, ¿no? Dime, la institución como tal, al igual que la contratación pública, ha acontecido un reacomodo de empresas. Como consecuencia de las crisis que han existido, ¿no? El Club de la Construcción, empezamos con Odebrecht, Club de la Construcción, el Club Chino, lo que fuese. Y estas crisis que acontecieron le salpicó algo al arbitraje y también a círculos que estaban en el arbitraje. En tu experiencia, tú eres un profesional joven que se va ganando su terreno, ¿en qué se vienen preocupando los centros de arbitraje y los propios árbitros en recuperar esa confianza que les salpicó a estos círculos de arbitrajes, tú me entiendes, como consecuencia de las crisis, institucionales que han habido dentro de la contratación pública? ¿Qué cambios tú ves
después post-crisis que no las podemos obviar, han sucedido? Bueno, el más notorio y favorable es una preocupación muy profunda por ahondar en la difusión de las buenas prácticas en el arbitraje y en todos los mecanismos. ¿A qué le llamamos buenas prácticas? Aplicación de soft law, criterios estándares para temas de revelación de conflictos, de intereses, y la misma aptitud del árbitro para desempeñar esa función. Los listados de los centros de arbitraje cada vez están siendo más escrupulosos con los filtros que utilizan. De hecho, el mercado de árbitros y instituciones arbitrales saben bien a qué árbitros debe tener bajo lupa, y esos son olas que pasan, son olas, son temporadas. Todo el tema del escándalo de corrupción de Odebrecht, cierto que salpicó el arbitraje, los malos elementos existen y a veces se camuflan y van cambiando de ropa para pasar desapercibidos, pero tarde o temprano se funciona. Esa es la preocupación principal, pero esta pregunta tiene otra cara como lado de moneda, y es que, para desgracia del país, al ser el Estado una de las partes, y al ser el Estado, una de las partes en arbitraje que ha recibido la mayor parte de estos perjuicios que veníamos comentando, y al ser el Estado también, otra de sus facciones, la parte que elabora la norma, porque es parte del legislador, ha tratado de poner todos los filtros y la fuerza para que la norma vaya adecuándose un poco a ser proteccionista de los intereses del Estado. Esto desequilibra la balanza de las reglas de juego que los contratistas ahora ven un poco cuesta arriba, porque vas a encontrar sectores académicos que van a calificar la norma como, digamos, el aumento de temas burocráticos en registros, papeleos, requisitos. Cierto que se ha simplificado algunas cosas, pero en otras sí queda bastante que pensar. O sea, no había necesidad de regular el tema de medidas cautelares en la norma y ahora se regula. Ahí quiero llegar. Se entendió cuando se acordó que las controversias con el Estado vayan al arbitraje y no sea fuero exclusivo del Poder Judicial. Se entendió como que iba a haber un equilibrio para las partes litigantes en el arbitraje, ¿okay? Y como tú lo acabas de decir, el Estado se ha encargado en estos últimos años de generar una asimetría. Hay una cuesta arriba, coincido contigo, ya desde hace 5 años hay una norma que para otorgar una medida cautelar tienes que presentar una garantía equivalente al fiel cumplimiento, por citar algo. En ese punto hay justamente una norma específica del artículo 83 que aborda la contracautela, que ahora ha bajado un poco, digamos, lo leonino que venía siendo este artículo. Ahora dice textualmente que las controversias relacionadas con la validez, resolución o ineficacia del contrato, o sea, aquella que englobe todo el monto contractual, todo el contrato, sí que merece una contracautela no menor a la garantía de fiel cumplimiento, debiendo ser una fianza, ¿correcto? Eso es para esos casos. Para los otros casos, establece que si la pretensión es cuantificable, el monto en disputa es menor a la garantía de fiel cumplimiento, el valor de la contracautela es equivalente a dicho monto. Bueno, esto, digamos, no era necesario porque el juzgador es quien mide mejor la situación que es sometida a su conocimiento y es quien puede graduar mejor el monto de contracautela. De hecho, los jueces tienen esa libertad. O sea, la norma va llenando estos supuestos llenos de miedo y temor por parte del Estado, por las experiencias que ha venido teniendo a lo largo del tiempo, y ahora lo llena de un modo que lo puede tener más seguro a él, pero a la otra parte lo pone un poquito complicado. Y además de eso, Juan Carlos, corrígeme si me equivoco, ahora ya no se va a poder ordenar medidas cautelares sin conocimiento de la otra parte.
Eso es algo que es justamente muy, muy preocupante. El inaudita pars, de acuerdo a cómo está establecido en la ley de arbitraje, permite que ésta sea resuelta. La regla general es correr traslado, pero hay supuestos en donde el traslado supone un riesgo. Hay un supuesto que es el peligro en la demora, más allá de los supuestos procesales que aprendemos en la universidad cuando estudiamos procesal civil, verosimilitud, etcétera. Pero quien pide una medida cautelar pide un auxilio respecto a una situación que puede tornarse muy gravosa en el tiempo. El caso típico que nos ponen en la universidad es pues que si tú le avisas al otro que le vas a embargar los bienes, claro, va a disponer su transferencia rapidito y ya no va a haber bienes. Obviamente la realidad es mucho más compleja que ese ejemplo tan simple, pero en algunos casos el inaudita pars sí que era necesario. Ahora, si estás con el Estado, ya no hay inaudita pars, simplemente hay el traslado obligatorio. Dice que todo lo que contraviene eso es nulo, ¿no? Y ahí sí hay una asimetría, sí, entre las partes. Nos vamos a la segunda pausa, todavía hay mucho pan por rebanar. Juan Carlos, coincido contigo cuando has señalado que dentro de las mejoras que se han dado al arbitraje y al ecosistema arbitral, las buenas prácticas. Cuando interesados, clientes me preguntan, oye, ¿hay cambios realmente en la contratación pública? Yo les digo que sí, la verdad que sí, con el avance de la tecnología, la transparencia, la digitalización, el compliance. ¿Cómo negar que hace 5 años, hace 10 años veíamos barbaridades que acontecían, ¿no? Ahora, en ese nuevo contexto, yo te pregunto, ¿han quedado algunos temas pendientes en esta autógrafa que pudieron mejorarse o que se siguen postergando todavía? ¿Hay cosas que todavía se pueden modificar? Esta autógrafa ha sido emitida por el Congreso, falta que el Ejecutivo la haga suya y la pueda publicar, falta también el reglamento. ¿Tú qué piensas? Yo creo que las normas nunca van a ser perfectas. Si se intenta regular cada supuesto existente, se llega a saturar y a generar una norma que nunca va a llegar a regular todo lo que en la realidad acaece. De hecho, la norma más adecuada y perfecta es aquella que más bien reposa su confianza en las personas que la interpretan, que vienen siendo los juzgadores. Entonces, yo creería que esta norma peca en demasía de entrar en detalles que eran innecesarios. Podría haberse mejorado quizá el tema de la conciliación, que sigue siendo un saludo a la bandera. La etapa preventiva se deja de lado. No obstante, con las figuras de la JRD y los DABs, esto sí que es preventivo, ¿no? Porque es durante la ejecución de la obra que las controversias no llegan a ser tales, sino que se mantiene como desavenencias, pero habría sido interesante que se desarrolle y se le dé impulso a la conciliación como tal. Porque hay muchos supuestos en donde el Estado no debería ir a arbitraje. Así como el Congreso tiene esos informes costo-beneficio sobre la viabilidad para sus proyectos de ley y resultan ser, digamos, planchazos de lo que usualmente es beneficioso para el Estado o no. Aquí, para ir a arbitraje, te obligan también, le obligan al Estado a la elaboración de un informe, un análisis costo-beneficio, y que tiene algunos detalles particulares de ahora reposar la responsabilidad indelegable en el titular de la entidad. Es decir, si vas a arbitraje, a pesar que el informe te dice que no deberías ir, pues claro, incurrirías en responsabilidad, en cierta negligencia. La pregunta es, ¿qué informe te va a decir que no vayas a arbitraje? El funcionario que firme eso va a tener que sustentarlo muy bien y no necesariamente tienen todo el tiempo ni tienen
pocos casos como para dedicarle realmente exhaustivamente un análisis económico, costo-beneficio. Ahora, frente a ello, creo yo que la figura de conciliación, incluso la mediación, que no tiene regulación alguna en nuestro país y que en Uruguay por lo menos sí tiene un desarrollo estupendo y en otras partes del mundo, como mecanismos preventivos, habrían sido quizá adecuados reforzarlos un poco. Porque es cierto que el funcionario, como cualquier persona, debería tener una capacidad discrecional suficiente como para decir, oye, aquí no vayamos a arbitraje, pactemos, negociemos. Y a veces las negociaciones tienen que ver con aspectos económicos discrecionales que aquí, temerosos de la corrupción que anda merodeando por todos lados, pues digamos, padecemos de este prejuicio, y por eso es que le hemos negado facultades discrecionales a los procuradores y a los titulares para ciertamente conciliar temas económicos. Eso se refleja en que la conciliación viene siendo casi una copia de la antigua norma y que no tiene mucho impulso. En eso creo yo que habría sido necesario incidir, así como en la mediación, que no tiene regulación. Coincido contigo que son salud a la bandera la mediación y la conciliación. O sea, digamos, salud a la bandera porque nadie las utiliza. Y nadie las utiliza porque no quieren perder su tiempo, dado que los funcionarios del Estado tienen a la Contraloría detrás, ¿no? Así es, así es. Ahora, desde tu posición como árbitro, ¿has notado, digamos, un mayor rigor, un crecimiento profesional en la defensa del Estado? Porque, digamos, de la puerta hacia afuera se estigmatiza como que el Estado no está bien defendido y que por eso pierde la mayor cantidad de arbitrajes. ¿Qué piensas tú al respecto? Luego de 20 años de arbitraje, que tenemos más de 20 años. Creo que has dado en el clavo sobre algo que sí es conveniente resaltar. El Estado ahora se defiende bien. De hecho, en casi todos los procesos donde conforma un tribunal arbitral, veo una defensa mucho más prolija, preocupada, que ahonda en los hechos y en las pruebas, y que no necesariamente tercerizan la defensa en un estudio. En algún momento se pensó que frente a la gran carga, ¿no?, que tienen las procuradurías públicas, porque no solamente tienen arbitrajes, tienen juicios laborales, tienen un montón de temas judiciales que muy probablemente atender, defender con igual o mayor dedicación que los arbitrales. Cierto es que en algún momento se especuló en que quizás sea más eficiente tercerizar con firmas nacionales la defensa de los arbitrajes. Pero no he advertido eso en los procesos en donde estoy, sino que veo una procuraduría mucho más preocupada, que cada vez se capacita más, que está viajando al exterior para cursos de capacitación, que, como te decía al inicio, las buenas prácticas que se copian de cómo el mundo funciona, viene del soft law, se desarrollan internacionalmente y que aquí ya las estamos haciendo nuestras en casi toda su amplitud. La Procuraduría de diversos sectores tienen esa cualidad de capacitar a sus miembros y de dedicarle bastante atención a sus temas arbitrales. Cierto que falta bastante en técnicas de litigación oral, en técnicas de persuasión, son temas ya de soft skills que el sector privado, al menos en la práctica sofisticada del arbitraje internacional que le he palpado, lo desarrolla espectacularmente. No es lo mismo ver una audiencia en un arbitraje de inversiones o incluso el comercial internacional, donde las firmas internacionales, no necesariamente de Estados Unidos, sino de cualquier parte del mundo, Argentina, Chile, tienen un desarrollo muy loable. De hecho, hay firmas locales que también tienen un desarrollo muy prolijo en su defensa. Y que eso uno tiene que copiar lo bueno, pues, ¿no? No por alabar la defensa que no es del Estado, sino porque eso me pasaba a mí cuando yo trabajé en el Estado, en algún momento trabajé en el sector público. Vino mi mano una ejecución de laudo aplicando la Convención de Nueva York firmada por una firma extranjera, y yo me sorprendí hasta de la presentación, la pulcritud del escrito, el contenido del argumento, y dije, yo quiero llegar a elaborar algo como eso alguna vez. Entonces esa preocupación personal, que obviamente va a aterrizar en un beneficio favorable para el Estado,
es algo que estoy empezando a ver, por lo menos en escritos, en capacitaciones y en algunas audiencias, pero sería muy saludable que se difumine a lo largo del país, y eso solamente se hace difundiendo buenas prácticas. Yo te aseguro, los procuradores del interior del país, hay muchos preocupados por aprender, pero a veces las instituciones no llegan hasta allá. Sí. No llegan. O sea, los alumnos, por ejemplo, de una universidad de provincia, para no mencionar nombres en particular, los he visto compitiendo en el MUT de Arbitraje Comercial Internacional de la UBA, que se realiza cada año en distintos países, o también en el MUT de Arbitraje de Inversiones de Washington. Y tú dices, no hay nada que les tengan que envidiar a los alumnos de otros países cuyo ranking de universidad es mucho mayor. Este chico responde tan bien como el otro. Pero claro, es un sector menor, muy preocupado. Eso debería difuminarse a nivel nacional. Pero tiene que llegar esta información. Pero qué bueno que lo hayas percibido tú desde tu posición como árbitro, eso es saludable, para quitar esa etiqueta, ¿no? El Estado perdedor de todo. Nos vamos a la siguiente pausa. Vamos para adentro. Juan Carlos, me gustaría compartir contigo mi impresión sobre esta herramienta de la JRD o DAPS, ¿ok? Y lo que yo he visto de afuera como financiero, ya te he dicho que recién estoy explorando, conociendo a los actores del mundo de las controversias, y lo veo como una disputa entre ingenieros y abogados. Es decir, el arbitraje fue copado por los abogados, obviamente, y ahora que aparece esta nueva herramienta de la JRD y ODAPS, pues es el campo de los ingenieros y se les está dando una luz a los abogados para su actuación. ¿Qué piensas al respecto? Time for revenge, dices. No, pienso que no es falso que en algunas instituciones no dejan entrar abogados y que sus JRDs son completamente técnicas. Es una forma de verlo. De hecho, cierto es que en muchos aspectos técnicos los abogados no tenemos tanto que opinar, pero cierto es que cuando se nos necesita y no se nos tiene, la posibilidad de error es alta. Yo tengo la suerte de estar conformando un par de dispute boards y he participado de algunas JRDs. Yo creo que cada profesión tiene su espacio dentro de lo que las desavenencias requieren. Muchas veces la interpretación del contrato y cómo se asigna el riesgo es algo que amerita una interpretación de las cláusulas, porque yendo a los contratos estándares internacionales, por ejemplo, que tienen condiciones generales y que por naturaleza cada color, dependiendo qué tipo de contrato sea, establece un riesgo para una de las partes, en las condiciones particulares a veces esto se cambia. Y las partes establecen tantas condiciones particulares que termina siendo un riesgo equilibrado en un tipo de contrato que naturalmente le asigna riesgo, por ejemplo, al contratista. Entonces, en esto sí que es importante a veces tener un abogado, a veces hay cláusulas que ameritan una interpretación legal. Entonces, claro, hay aspectos también de orden, de forma, de redacción que requieren que el abogado dé alguna revisión, algún apoyo a este algún ingeniero que a veces son muy simpáticos y graciosos, algunos buenos amigos que conocemos, dijo, bueno, pero para tal caso contratamos un abogado para que nos redacte las actas y se acabó. Pero creo que son profesiones que coexisten y que en lugar de verse enfrentadas, lo que tienen que hacer es encontrar en estas figuras el terreno perfecto para avanzar juntos en bien del proyecto y de las partes. Coincidiendo contigo, yo le añadiría también que es un reto y un desafío para los profesionales que tienen la oportunidad de estar en estos espacios para ser multidisciplinarios, ¿no? Sí, de hecho, es todo un reto aprender a leer el diagrama Gantt, el PER-CPM, saber lo que es una calicata, ¿no? Saber cómo se miden los metros lineales.
estar en una obra, ponerse los implementos y verificar in situ cómo es que se ejecuta una obra, eso sí que es un reto. Yo en algún momento en mi formación, en mi tiempo, habrán hace unos 14 años, estuve en algún ministerio y trabajé el tema de obra, y entender a los ingenieros en un lenguaje directo de trabajo en mesa de trabajo es difícil. Tener todo el diagrama y leer todas las partidas, entender cómo se mueve una ruta crítica es algo difícil. Yo creo que los abogados que entran a estas materias deben tener la responsabilidad personal de primero capacitarse. Eso es algo ético. De hecho, uno no debería aceptar un cargo de DAV o de JRD como adjudicador si es que no ha hecho este trabajo previo antes. Porque cierto es que mucho se puede ver en redes, que hay profesionales, claro, muchos de ellos que sí hacen honor a todo lo que se promociona sobre su nombre, pero hay otros que dentro de esta bonanza del mercado, pues claro, es comprensible que quieran participar, ¿no?, activamente como árbitro, adjudicador, ¿no?, de estas figuras de solución de controversias, pero antes de eso, que es comprensible, digo, tampoco es que pertenezca a un club, a una élite, a un monopolio, pero tiene que haber una labor responsable, consciente y concienzuda de todo lo que implica resolver una controversia o formar parte de un mecanismo de prevención de conflictos previo a calificarlo como controversia, ¿no?, para poder desarrollarse en eso. Eso es ético. Interesante tu punto de vista como hombre de leyes. Hace poco he entrevistado a un ingeniero y cómo cada uno tiene su posición, pero ambos coinciden en que la multidisciplinaridad, la coexistencia, el mundo perfecto, el momento perfecto para coexistir, creo que se ha dado. Vayamos cerrando la conversación, Juan Carlos. Con esta autógrafa, ¿qué se viene? ¿Ves una luz más clara? ¿Ves al revés? ¿Lo ves aciago? Yo, por ejemplo, te doy un tip, ¿no? Desde el punto de vista de cambios financieros, se viene una coexistencia de garantías, se viene un fideicomiso integral en donde no solo los adelantos se van a entregar con fideicomiso, sino también puede ser el fiel cumplimiento. Alternativamente, puede el contratista ya va a elegir qué garantía colocar, es decir, no va a ser facultativo de la entidad, sino del contratista. Puede elegir entre fianza, fideicomiso integral, póliza de caución o seguro, y también la retención del fiel cumplimiento, que antes se venía dando en los 3 últimos años como un beneficio para sustituir la fianza, va a coexistir. Entonces, claro, yo he visto las cosas financieras y tú ya más macro, que tienes que revisar de todo. ¿Qué se viene? Yo creo que lo que has mencionado es uno de los aciertos de la norma. De hecho, creo que sería muy osado de mi parte entrar a hablar de tu materia financiera, pero sí que coincido contigo en que esta gama de posibilidades es algo muy favorable para el sector privado, porque va a poder diversificar, ¿no?, las opciones de cómo garantizar las obligaciones a las cuales se va a comprometer. Yo, desde el lado general, lo que veo es que la norma, por ejemplo, ha tenido un acierto en clarificar algunas pequeñas cosas que podrían todavía, en el contexto actual, estar siendo objeto de arbitrajes, controversias, por falta, digamos, por falta de claridad en la interpretación del texto actual. Te doy el ejemplo clásico, el tema de los adicionales. Tú te acordarás que desde la época del Decreto Supremo 012-013 en el 2004 ha venido, digamos, denegándose la facultad de arbitrar adicionales, y que estos inicialmente se camuflaron como enriquecimiento indebido, sin causa, ¿no? O pretensiones indemnizatorias que camuflaban a adicionales denegados. La norma después fue muy clara y dijo: los adicionales no se arbitran, y se acabó. Y cualquier pretensión indemnizatoria de enriquecimiento que encubra un adicional denegado o parcialmente aprobado
es también no arbitrable. Estamos hablando de materia no arbitrable. La norma actual mantiene esta prohibición, pero ha sido saludable en establecer en un numeral muy exacto que los adicionales aprobados sí son arbitrables. Esto ha sido objeto de una sentencia en materia de anulación de las salas comerciales peruanas, que han dicho algo que podría sonar muy lógico, pero que a lo largo del tiempo en los arbitrajes ha sido recurrentemente objeto de discusión encarnizada, y de mucho temor de los árbitros en si conocen y deciden una materia de un adicional aprobado. Porque cuando un adicional se aprueba, todavía mantiene la etiqueta de adicional. Claro. Y cuando hay una controversia económica en torno a ese adicional, a veces corre el riesgo de superar el monto aprobado, o superar o estar por los bordes de los porcentajes de incidencia de aprobación de la entidad o de la Contraloría. Ahora la norma establece con claridad que los adicionales aprobados son arbitrables. Y tiene sentido, porque cuando no era aprobado, correctamente se trata de un adicional. Pero cuando ya es aprobado ya es parte del contrato, ya se vuelve el contrato, porque ya se aprobó. Entonces puede entrar tranquilamente dentro del supuesto hecho de la norma de que todas las controversias derivadas de la ejecución del contrato, porque ya incluye el adicional. Entonces se pueden ver ampliaciones de plazo, temas de gastos generales, ampliaciones de plazo derivadas adicionales o no. Digamos, eso es algo que la norma se ha encargado de clarificar, me parece acertadamente. Quizá y no hubiese sido necesario, porque esto va en contradicción con lo que yo te decía, de no saturar la norma con casuística que le compete al juzgador, ¿no? Ahora, bueno, yo veo entonces que hay este tipo de precisiones que a veces abundan, pero creo que clarifican, ¿no? Clarifican el escenario donde se van a desenvolver los actores. Cierto es también, perdón, que la norma contiene nuevos términos que son, no sé si llamarlos románticos, algún filósofo de la terminología y las siglas, ahora el OCE se va a llamar OEC, ahora los laudos ya no se cuelgan en el SEACE, sino en el Pladicop, que es la plataforma digital de contrataciones públicas, y ahí se tienen que registrar las instituciones arbitrales y los laudos, y solo los laudos son públicos. Bueno, digamos, ya son particularidades que vienen con el maquillaje que cada legislador le quiere poner a su ley, ¿no? Buenísimo, Juan Carlos. Yo creo que este tema está calientito, hace menos de una semana, va a dar para más esta nueva autógrafa. Te agradezco sinceramente tu asistencia a esta conversación y te dejo las cámaras para que nuestros oyentes e interesados puedan también ubicarte en las redes sociales donde tú creas conveniente. Muchas gracias, Rafael. Bueno, no me queda más que agradecer el espacio que me has permitido compartir contigo, estas conversaciones que a veces hemos tenido en los gates de aeropuertos o en los eventos a los cuales hemos asistido y hemos coincidido, que ahora se den una mesa bajo la calidez de AIT. Me da mucho gusto. Yo le agradezco al público oyente y seguidor de AIT. A mí me pueden encontrar con mi nombre completo, Juan Carlos Pinto Escobedo, en las redes de LinkedIn. Estamos en PRAE, Prevención y Solución de Conflictos, que damos consultoría para prevención justamente, antes de que lleguemos a la necropsia, como decía Rafael. Mi nombre como tal se encuentra en redes relacionado como árbitro, que ha sido mi función durante 14 años, pero PRAE reúne un equipo de profesionales, somos una especie de boutique que se encarga de ver solución de controversias y prevención en contratación pública y en materias diversas. El correo mío es juancarlos.pinto@prae.pe y me encuentran en las redes con mi nombre. Gracias, Juan Carlos, una vez más, y a todos nuestros seguidores, no se olviden de sintonizar este episodio y otros anteriores en nuestro canal de YouTube, AIT Capital, y en nuestras 4 redes sociales, LinkedIn, Facebook, TikTok e Instagram. Hasta una próxima oportunidad.